Hola niños, comenzamos unas nuevas semanas de trabajo. Espero que hayan repasado los contenidos que vimos antes, porque damos comienzo entonces a nueva unidad también, donde vamos a identificar figuras congruentes y simétricas. En años anteriores pueden haber trabajado estos conceptos, los vamos a reforzar y vamos a ir avanzando paso a paso. Congruencia. Les recuerdo, aquí está el cuadernito con el lápiz, eso significa que usted debe escribir lo que viene a continuación. ¿Qué es congruencia? Es cuando dos o más figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño. Aunque estén ubicadas en distinta posición, si tienen la misma forma y el mismo tamaño, entonces decimos que son figuras congruentes. Estas figuras pueden sufrir tres cambios: traslación, rotación y reflexión. Recordarles que solamente las figuras congruentes van a pasar por estos cambios. Se van a trasladar, pueden rotar y pueden reflejarse con la reflexión. Entonces, la congruencia es cuando las figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño. Ejemplo. Acá tenemos dos cuadrados. Si observamos, cada uno está formado por los lados de 4 cuadraditos. Aquí están sobre una cuadrícula para que observen de mejor manera. Podemos ver, ¿cierto?, que el que está hacia arriba es de 4 por 4 y el otro también. Además comparten el mismo color, pero tienen el mismo tamaño y la misma forma, que en este caso es un cuadrado. Por lo tanto, decimos que estas figuras son congruentes. A continuación, podemos ver esta figura que se llama trapecio. La vamos a conocer más adelante para trabajar con ella. Si vemos, tiene dos bases. Una está formada por 6 cuadraditos y la otra por 2. Aunque están en distinta posición, aquí podríamos decir casi que es un tipo de reflexión, pero para analizar bien ese movimiento tenemos que trabajar en el plano. Así que solamente vamos a hablar que están en distinta posición, pero son la misma figura y tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, también decimos que son figuras congruentes. Seguimos. Acá aparecen dos triángulos, que aunque adentro pueden tener los mismos ángulos, ya hay una diferencia, porque un triángulo es más pequeño que el otro. Estas figuras no son congruentes. Para que lo sean, deben los dos tener el mismo tamaño. Pero sí podemos decir, vamos a aprender un término nuevo que después vamos a profundizar, que estas figuras no son congruentes, sino que se denominan semejantes. Se parecen, pero no son iguales. Congruente y semejante. Vamos a describir cada uno. Congruente quiere decir, ya lo vimos anteriormente, que tienen la misma forma y el mismo tamaño, sin importar
en la posición en la que esté la figura. Por ejemplo, tengo esta estrella celeste y tengo una estrella con las mismas características de forma y tamaño, pero en color morado. El color aquí no tiene nada determinante. Pueden ser las dos y del mismo color, de colores diferentes. Lo que yo me debo fijar es que sean de la misma forma, en este caso las dos son estrellas, y del mismo tamaño. En cambio, semejante es la característica que tienen las figuras semejantes, solamente comparten la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Acá tengo una estrella verde y acá tengo una estrella amarilla. Las dos son estrellas, tienen la misma forma, pero una es más pequeña que la otra. Por lo tanto, son semejantes. Continuamos. A continuación, Amarita amiga, eso quiere decir que vienen las actividades, los ejercicios. Observa las figuras e identifica si son congruentes o semejantes. Esta actividad está en el cuaderno de ejercicios, que es el cuaderno flaquito del Mineduc, la página 61, los ejercicios 5 y 6. Pinta los pares de figuras congruentes y justifica tu elección. Pero además, lo que debes poner, si no son congruentes, tienes que poner si son semejantes. Muy bien, pintas las que son congruentes. Y en la justificación vas a identificar si son congruentes o semejantes. Recuerda que si no tienes este cuaderno, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno. Otra más, dice, encierra las figuras congruentes. Tenemos en el ejercicio A un pentágono. Tú vas a observar las 4 figuras que están a la derecha del pentágono y vas a encerrar con un círculo aquella que sea congruente al pentágono. Y en el ejercicio B tenemos una flecha. Vas a ver cuál de las 4 figuras que está a continuación es congruente a la flecha. Recuerda, congruente, misma forma y tamaño, no importa la posición en la que se encuentre. Luego de que lo hagas, le sacas una fotito y la subes a tu cuaderno. Dos. Ahora tú vas a dibujar una figura congruente y una semejante a la presentada en cada caso. Utiliza los cuadrados de tu cuaderno para hacerlo, ¿ya? Esta actividad no está en el libro, tienes que hacerla directamente en tu cuaderno. Figura, yo aquí les cuadriculé la tablita para que observen un triángulo, entonces yo voy a hacer una figura congruente al triángulo y una semejante al triángulo. Una flecha y acá tenemos este romboide. Yo dibujo el congruente y uno semejante. Guíate por los ejemplos anteriores para que pongas en práctica tu aprendizaje de congruente y de semejante. Vamos a ver un videito entonces para resumir lo que vimos recién.
¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, figuras congruentes. Así que pon mucha atención. En matemáticas, cuando hablamos de congruencia, nos referimos a figuras que son exactamente iguales. Por exactamente iguales, me refiero a que tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y por lo tanto sus ángulos también son iguales. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos cuadrados que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. Facilísimo, ¿verdad? Ahora aquí tengo dos triángulos que son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, sus medidas son iguales y también sus ángulos son iguales. Regalado, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo estas dos figuras que también son congruentes porque tienen la misma forma, el mismo tamaño, medidas iguales y ángulos iguales. O sea, que son exactamente iguales. Cuando hablamos de congruencia, es muy importante aclarar que las figuras congruentes van a ser siempre iguales, pero no siempre estarán en la misma posición. Mira, por ejemplo aquí tengo dos triángulos que son congruentes sin importar la posición en la que están. ¿Ya te diste cuenta? Son exactamente iguales. Facilísimo, ¿verdad? Mira también estos dos trapecios. Son congruentes, de tal forma que si pongo uno sobre otro, te darás cuenta de que tienen la misma forma, las mismas medidas y los ángulos son iguales. A continuación, te dejaré varias figuras y quiero que me digas en los comentarios cuáles pares son congruentes. Espero tus respuestas. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias a Daniel que nos resumió las figuras congruentes. Ya vimos congruencia, pasamos a la segunda parte de este objetivo que es simetría. ¿Qué es entonces la simetría? Consiste en que una imagen o figura se va a ver idéntica a su forma original,
después de ser volteada o girada. Una forma geométrica, vamos a entender también que puede ser simétrica cuando sus dos lados divididos por el eje son iguales, es decir, coinciden. Entonces tenemos dos relaciones que se entienden por simetría. Primero, que una imagen o figura va a tener su idéntica después de ser volteada o girada. Lo vamos a conocer más adelante también con el nombre de reflexión. Y también vamos a observar formas geométricas simétricas cuando sus dos lados son iguales al ser divididos por el eje. El año pasado nosotros vimos un poco de esto en el taller de geometría, así que ahora vamos a interiorizar más. Por ejemplo, en la naturaleza hay, por no decir casi toda, pero hay muchísimos ejemplos de formas geométricas simétricas. Los animales son un gran ejemplo. En este caso, este tigre tiene sus dos lados simétricos. Si yo trazo el eje de manera vertical, lo divido en dos partes, esta carita del tigre, y me puedo dar cuenta. Observemos el ojo del tigre. Todo el diseño alrededor del ojo es idéntico al diseño del ojo del lado derecho. Si vemos su nariz del lado izquierdo, el diseño que tiene en la parte donde van los bigotes y debajo, que es, podemos decir, la pera del tigre, donde está la mandíbula inferior, en la parte izquierda es igual en diseño y forma a la parte derecha. Aquí tenemos la cara del tigre, es una forma geométrica simétrica. Pero tenemos que entender también que no todo lo que nos rodea es simétrico, ¿ya? Podemos hacer el ejercicio en la casa. Entonces, una imagen o figura que se ve idéntica a su forma original va a ser simétrica. Y una sola figura dividida en dos, si tiene sus dos lados iguales, va a ser simétrico. Vamos con más ejemplos. Solo observar aquí, chiquillos. El ala izquierda, la ala izquierda de la mariposa es simétrica a la ala derecha de la mariposa. Igual vamos a trazar el eje. Observemos los diseños. Puede que tengan una pequeña variación. Yo traté de encontrarles la mariposa más simétrica. Pero en el lado izquierdo tenemos dos diseños. Uno que está un poco borrado, al otro lado también. Arriba hay 5 puntitos, al otro lado también, y así sucesivamente. La naturaleza las hace perfectas y la contaminación, la mano del hombre, provoca de repente ciertas mutaciones y desgastes en nuestros animalitos. Vemos la parte de abajo y también podemos observarlo. Podemos observar también en el cuerpo de la mariposa en la parte superior. ¿Sí? Está dividida en dos partes y las dos son simétricas. Tengo la parte frontal de un camión y sus dos lados son simétricos. Es solo para observar esta parte. Vean que no está el cuaderno con el lápiz. Acá tenemos ejemplos de figuras simétricas. Acá quiero que observen muy bien el rostro humano. Erradamente
se dice que nosotros somos simétricos. Sí tenemos partes que están en reflexión, pero no somos seres simétricos. Recuerde que para hacer una figura geométrica simétrica, los dos lados deben ser iguales. ¿Ya? Entonces, si yo divido esta cara en dos, para que sea la cara simétrica, se debería ver así. Está un poquito hacia arriba, me costó nivelarla un poquito, pero quiero que observen el detalle. El lado derecho es la simetría del lado izquierdo. Una cara humana no se ve así, ¿cierto? Tenemos nosotros ciertas diferencias, los ojos a cierta distancia de la nariz tiene una proporción con respecto a la boca, etc. Por lo tanto, el rostro humano no es simétrico, a diferencia de los rostros de los animales. Quiero que lo tengan bien en claro. Si nosotros fuéramos simétricos, entonces nos veríamos como esta cara donde dice boom. Nuestro rostro no es simétrico, pero tenemos otras partes del cuerpo que trabajan la simetría, pero lo vamos a ver más adelante. Trabajan la simetría con la reflexión. Quiero que entiendan esa diferencia, ¿ya? Nuestro rostro no es simétrico, porque si lo partimos en dos, los dos lados no son iguales. ¿Perfecto? Continuamos. Veamos este video para ir resumiendo lo que es la simetría. ¿Qué es la simetría? La simetría es un rasgo propio de las formas geométricas donde existe una correspondencia entre dos puntos. Fíjate, imagina que estamos en clase de plástica y hemos hecho estos dibujos. Ahora, para guardarlos en la carpeta, tengo que doblarlos. Los doblo por la mitad. Observa la línea que se ha generado. Esta línea divide en dos partes iguales a la figura. Si las movemos, coinciden. La línea que divide en dos a la figura se llama eje de simetría. En este otro dibujo podemos observar que la figura no es simétrica porque los dos lados no coinciden. Existen dos tipos de simetría, la simetría axial, se escribe con X, y la simetría especular. ¿Qué es la simetría axial? La simetría axial es aquella en la que el eje de simetría pasa por la figura. En esta imagen, el eje de simetría atraviesa todo el dibujo. En esta otra imagen, no. ¿Qué es la simetría especular? La simetría especular es aquella en la que el eje de simetría no pasa por ninguna figura y ésta se proyecta en el otro lado como si fuese un espejo. Especular viene del latín speculum, que significa espejo. Por eso este eje se llama así, porque parece un espejo. Muy bien, chiquillos. La segunda simetría la vamos a trabajar más adelante en uno de los movimientos, ¿ya? Para ahí vamos a interiorizarlo mejor. Entonces,
a la práctica. Dibuja el lado simétrico de cada figura. Guíate por los cuadrados del cuaderno para hacer esta actividad. Vamos a trabajar la simetría de figuras geométricas. Entonces, tenemos esa parte de la figura y usted va a dibujar su lado simétrico. Es decir, en la parte derecha yo dibujo el lado simétrico de esa figura, la otra mitad. Acá tenemos otra figura y usted hacia abajo del eje de simetría va a dibujar la misma figura. Muy bien, pueden guiarse de los ejemplos del video que les mostraba, ¿cierto? Que el otro lado tiene que ser igual, pero en simetría. Segundo objetivo a trabajar para la segunda semana. Recuerde que si usted termina antes las actividades, puede, si gusta, comenzar con el segundo objetivo, pues lo ideal es que descanse un poco, que interiorice los contenidos para luego avanzar. Conocer qué y cuáles son las transformaciones isométricas de figuras. ¿Qué son las transformaciones isométricas? Primero vamos a desglosar la palabra isometría. Viene del griego, donde iso significa igual y metría significa medida. Por lo tanto, las transformaciones isométricas son los cambios de posición de las figuras que no alteran ni la forma ni el tamaño. ¿Ya? Son los cambios de posición de una figura que no alteran forma ni tamaño. Vamos a estudiar tres transformaciones isométricas. La traslación, la rotación y la reflexión. En el caso de las tres, es la misma figura que se mueve, pero no cambia su forma ni su tamaño, no lo olviden. Y espero que se vayan recordando que esto ya lo habíamos visto un poco el año pasado. Traslación. Es aquella transformación que mueve todos los puntos de una figura, pero en una dirección, sentido y longitud. O va hacia arriba o va hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, diagonal ascendente, diagonal descendente, pero una sola dirección, sentido y longitud. La figura va a ser la misma, que se va a trasladar. Si está en la posición frontal, al momento de trasladarse, va a quedar también en posición frontal. Perfecto. Para representar la traslación se utiliza una flecha, que la vamos a conocer como vector de traslación. Es importante ir conociendo algunos términos. Para otros años se van a ir desarrollando y ustedes los van a conocer también y van a decir, esto lo vimos anteriormente. Entonces, para trasladar una figura, se utiliza un vector de traslación, que en estos momentos lo vamos a identificar con la flecha. ¿Sí bien? Traslación mueve la figura en una dirección, sentido y longitud, pero no cambia. En este caso, la traslación cambia de lugar la figura, pero no la gira. Si yo estoy, lo vuelvo a repetir, mirando hacia adelante, al momento de trasladarme, voy a seguir mirando hacia adelante. Por ejemplo, acá tenemos estos barcos. El barco de la izquierda se trasladó hacia la derecha. Podemos observar las flechas que mueven los puntos y me indican que se trasladó hacia la derecha.
está en la misma posición. Observemos los colores también que nos sirven para identificar la traslación y las flechas que son el vector de traslación. Rotación. Esta transformación mueve los puntos de la figura. Aquí la figura se mueve y vamos a decir que gira. La rotación gira la figura en torno a un punto fijo que también se le va a denominar eje o en un ángulo determinado. Como la figura gira, hablamos de giros en torno a un eje o ángulo determinado. Por ejemplo, el barco está abajo, giró hacia arriba en sentido, subió, ¿cierto? Pero quedó en un giro de 70 grados y ahí se observa el centro de rotación. Nosotros el año pasado trabajamos 4 giros para las figuras en el movimiento de rotación, que los vamos a ver a continuación. Muy bien. Giros de rotación. Vamos a observar los giros en dirección a las manecillas del reloj. A ese lo vamos en base a ese vamos a hacer el análisis, chicos. Vamos a tener el reloj y el primer movimiento de giro lo hace hacia las 3. Si lo medimos y dividimos este reloj, observamos que ha dado una pequeña vuelta y se forma un ángulo muy conocido, que es el ángulo recto, que mide 90 grados. A este giro se le conoce como un cuarto de giro y mide 90 grados. Tenemos el reloj, teníamos 90 que había avanzado, un cuarto de giro, avanzó otros 90 más y llegó a la mitad del reloj. Como llegó a la mitad, esto se llama medio de giro o medio giro y mide el doble del anterior, es decir, 180 grados. Seguimos avanzando con el reloj. Avanzó aquí, avanzó un cuarto, avanzó otro cuarto, 90, 180, y vuelve a avanzar otro cuarto más. Cada vez es más larga la vuelta. Como vamos de un cuarto en un cuarto, ya hemos avanzado 3 cuartos de giro y 3 veces 90, es decir, 3 cuartos de giro, 270 grados. Y el reloj final avanzó 90 más 180, avanzó otros 90, 270, avanzó otros 90, llegando a dar toda la vuelta. A esto se le llama giro completo y como es 4 veces 90, completa los 360 grados. Y estos son los 4 giros de rotación más conocidos y trabajados. En estos están el sentido de las manecillas del reloj. También los podemos trabajar en sentido contrario. Esto tienen que escribirlo en su cuadernito. Siguiente movimiento. Reflexión. Esta es la transformación que también la conocemos como simetría. Simetría especular, que la vimos en el ejemplo del video.
donde cada punto de la figura se relaciona con otro y ese otro se le va a denominar imagen. Es el efecto de un espejo. Se produce en la figura original y la imagen están a la misma distancia de una recta. Ya vimos la recta que produce este efecto de reflejo y se llama eje de simetría. Ahora es la figura completa que va a moverse de tal manera que se va a producir una imagen de esta gracias al eje de simetría. Observemos los barquitos. El lado izquierdo, el barquito izquierdo, tiene la vela amarilla hacia la derecha. Aquí se volteó y quedó como un espejo. Se está mirando en un espejo el barquito. Y quedaron frente a frente las velas amarillas. Este barco se reflejó gracias al eje de simetría. Rotación, traslación y reflexión. Los tres movimientos que pueden realizar las figuras congruentes. Mucha atención, esa es la característica. Las figuras tienen que ser congruentes. Porque al momento de moverse es la misma figura, entonces queda de la misma forma y del mismo tamaño. Atención que este ejemplo es solo para observar. Les va a servir para hacer las actividades que vienen. No tienen que hacerlo en su cuaderno. En este ejemplo, en el plano cartesiano, vamos a observar los tres movimientos, las tres transformaciones isométricas que va a realizar la misma figura. Y nuestra figura es este autito que tiene esa persona que nos saluda muy amablemente. En esa dirección, este autito se va a mover. Pero observen que está en la misma posición, mirando hacia el frente, saludándolos a ustedes, pero ha cambiado su dirección. Ha ido en diagonal ascendente y quedó en el extremo superior derecho de este plano cartesiano. Ese movimiento se llama traslación. Y la flecha la conocemos entonces como vector de traslación. Se ha trasladado el autito hacia arriba, diagonal ascendente. Ahora apareció esta línea y el autito se va a volver a mover. Pero vamos a observar en este caso que está como un espejo, como mirándose al espejo. ¿Pueden observar? Perfecto. Este movimiento es la reflexión. Tomemos que se encuentran a la misma distancia del eje, dos cuadraditos cada uno. A esa línea se le denomina eje de simetría. Entonces tenemos la traslación, la reflexión y por último, en torno a ese puntito y en este ángulo va a ser el tercer movimiento el auto. Y quedó mirando hacia abajo. ¿Cuál será este movimiento? Es un ángulo recto. Movimiento de rotación. El punto de rotación ahí está caracterizado. 90 grados. Tenemos traslación,
reflexión y rotación. Visto este ejemplo, viene el ejercicio donde tú debes practicar. Puedes verlo de nuevo para acordarte cómo se hace, porque ahora tienes que seguir ese ejemplo y realizar una traslación, rotación y reflexión de la figura en el plano. ¿Cuál figura? Te voy a presentar una geométrica con la siguiente característica. Es un hexágono, pero en uno de sus lados se forma un triángulo y yo lo pinté celeste. ¿Para qué? Para que al momento de que se refleje y de que tú hagas la rotación, veamos la diferencia, porque también va a moverse el triángulo que está adentro. Entonces lo vas a trasladar. El ejemplo anterior lo trasladó hacia arriba, también tú lo puedes trasladar hacia abajo, hacia la derecha, pero debe quedar en la misma posición. Reflejar, lo puedes reflejar hacia abajo o seguir el ejemplo anterior. Y lo mismo con la rotación. Tienes todo, sigue los ejemplos, ve el contenido de cada uno de los dibujos que apoyan cada uno de los movimientos para realizar esta actividad. O bien, simplemente guíate por el ejemplo anterior. Cualquier duda, no se olviden dejarme comentarios en sus tareas. En el cuaderno de ejercicios del Mineduc vas a ir a la página 59 y hacer los ejercicios 1 y 2, que es lo que está acá. Marca el ticket si las figuras representan la transformación indicada en cada caso. De lo contrario, marca la X. Ejercicio A dice, reflexión respecto al eje L. ¿Se habrá reflejado la figura original? ¿Será una reflexión? Si es una reflexión, pinto o remarco el ticket. Si no lo es, la X. Al lado tengo una especie de flechas. ¿Se habrán reflejado? Abajo B, traslación. ¿Se habrá trasladado esa figura? Y al lado lo mismo con los rayos. Recuerda que si no tienes el cuaderno lo puedes hacer en el tuyo, guiándote por los cuadraditos de tu cuaderno. Y para ya ir terminando, seguimos con el libro, la página que sigue, página 60, ejercicios 2 y 3. Vas a encerrar la figura que representa una reflexión con respecto al eje que está identificado con la letra L. El ejercicio A tiene la S. ¿Cuál de las tres figuras que está al lado derecho de la S es su reflexión? Abajo hay un triángulo. ¿Cuál de los tres triángulos es su reflexión? Y abajo hay un pentágono y tienes que hacer el mismo ejemplo. 3. Pinta la figura que muestra una rotación. Una rotación. Perfecto. Con respecto a la P. Guíate por el reloj de las rotaciones. Y fíjate en el punto O, ¿dónde está? Esa es la clave. El punto O de la letra P. Esa es toda la clave y va a descubrir cuál es la rotación. La K, fíjate dónde va el punto O. ¿Cuál es su rotación? Esa es la clave, el puntito. Y la letra L, el punto también es la clave para analizar la rotación. Esto también está en su cuaderno de ejercicios. Para finalizar, un resumen de los 3 movimientos o transformaciones isométricas.
Ahí está, ¿ven que yo les comenté que algunas partes del cuerpo eran simétricas? Para nosotros, más que una introducción, es la finalización de los movimientos geométricos. Listo, chiquillos. Espero les haya gustado la clase de estas 2 semanas. Vamos a ir de a poco agregando más y más trabajo con figuras geométricas, transformaciones isométricas. Primer objetivo, congruencia y simetría. Espero que tengan muy bonitas semanas, que Dios los bendiga y nos vemos.